Te platico que hace unos días conocí a un personaje por demás interesante y me llamó mucho la atención porque esta persona hablaba de los miedos. Entonces me pareció un tema, aparte de que esta persona era interesante, me pareció un tema también interesante, valga la redundancia. Y el día de hoy quiero platicarte acerca de este tema, ¿va? Hola, ¿cómo estás? Antes que nada también, saludando. Te voy a platicar de 6 miedos básicos. Miedos existen muchos. El ser humano está muy ligado a ellos y ellos están muy ligados al ser humano con respecto a los miedos. Y se ha hablado mucho y muchas personas hablan sobre los miedos. Yo he llegado a la conclusión de que los miedos no son malos, simplemente si lo sabemos manejar nos pueden ayudar muchísimo. Desafortunadamente los miedos llegan a dominarnos y no nosotros a ellos. No es el objetivo de que esos miedos se vayan, porque bien sabemos que hay un miedo que es el más importante, que es el miedo a la sobrevivencia, o más bien el miedo a morir, porque pues tenemos este instinto de sobrevivencia, ¿va? Bueno, los 6 miedos básicos te los voy a platicar, 6 que son los principales y que de alguna manera manejan nuestro día a día, nuestro vivir, nuestro existir y nuestros resultados hasta cierto punto, ¿va? El primero es la pobreza. Tenemos miedo a la pobreza. Sin embargo, dentro de este primer miedo es poco lo que hacemos en ocasiones, porque entramos dentro de algo que se llama la zona de confort. No vamos a ahondar mucho en los diferentes temas, simplemente lo que te quiero platicar es que lo tomes en cuenta. Ojo, no para que los elimines, no, porque va a ser muy difícil que los miedos se vayan, sino para que los identifiques y trabajes con ellos. Hay muchas maneras de trabajar con ellos y para eso te sugiero que busques estos medios, estas herramientas que te pueden apoyar para poder trabajar con ellos, ¿va? Bueno, la pobreza, decíamos, es uno de los grandes miedos. Eso se liga mucho con la carencia, con el perder las cosas, con el no ser suficiente, con el yo no valgo, etcétera, etcétera, ¿va? Pero identifica mucho esta parte de la pobreza. Ahora, ¿qué puedes hacer al respecto acerca de la pobreza, de este miedo hacia la pobreza? Pues enfrentarlo y por primera instancia salir de tu zona de confort. ¿Y qué es salir de tu zona de confort? Incomodarte. Yo frecuentemente utilizo esa frase, el nombre del juego es incomodarnos. Pero incomodarnos, ojo, no significa como cuando traes una piedrita en el zapato, eso es muy incómodo. Incomodarte significa hacer todas aquellas cosas o aquello que no es tu rutina quizás, que no es lo que te genera quizás hasta el mayor placer o que te saca de tu rutina. Entonces eso sería la parte de incomodarnos. Para eso hay que trabajar esta parte de este miedo que es el primero, la pobreza. Número 2 es el miedo a la crítica. Este miedo al qué dirán, al cómo me va la gente a etiquetar, a cómo, si les voy a caer bien o no, si lo que yo hago, cómo me desenvuelvo, lo que digo, va a ser aprobado, por las demás personas. Entonces, esta parte del miedo a la crítica es prácticamente también uno de los más fuertes miedos por lo cual no nos movemos. Yo te voy a platicar algo y lo platicaba mucho con la gente que amo, la gente que me rodea, mi esposa, mis hijos, mis amigos. Frecuentemente utilizo esta analogía. Si el día de mañana tú perdieras tu trabajo, estuvieras en una situación un poco complicada, las probabilidades son muy bajas de que alguien llegue y toque a la puerta de tu casa y te pregunte si tienes que comer, si tienes un techo donde vivir, si tienes ropas que vestir. Es muy poco probable que eso ocurra. Si en tu vida ha ocurrido, felicidades, qué bendición, pero regularmente no ocurre. Y esto te lo digo porque al final del día, con la crítica y con el qué dirán y con el si me aprueban o no, con eso no vas a pagar la renta, no vas a pagar tus deudas, no vas a llevar comida a la mesa. ¿Ok? Entonces trabaja, identifícalo y trabájalo muy fuerte.
El número 3 es la enfermedad. Tenemos un pánico a la enfermedad, pero sobre todo a la enfermedad dolorosa, a la enfermedad que me genere una calidad de vida pues muy mala. También tenemos mucho miedo, sin embargo hacemos poco. Acuérdate que la base principal para estar saludable es nuestra alimentación, nuestra rutina, nuestros hábitos. Entonces también es algo a lo cual poco caso hacemos. Y regularmente vamos al doctor cuando ya nos duele algo, sin tomar en cuenta que una enfermedad tiene un periodo de gestación. Es decir, tú no te haces diabético de una semana a la que sigue, tú no te generas un cáncer de 3 días a la siguiente semana, tú no adquieres un sobrepeso porque te comiste 20 tacos al pastor con doble tortilla el fin de semana y entonces el lunes ya traes 50 kilos arriba. No ocurre así. La enfermedad es un periodo de gestación y la mejor manera de poderlo prevenir es con nuestros hábitos. Sin embargo, ese es un gran reto para todos nosotros. Entonces, ese es el número 3, es el miedo a la enfermedad. El número 4, que a mí me costó mucho trabajo poderlo identificar, pero más que identificarlo, analizarlo y poderlo entender. El número 4 es el miedo a no ser amado, es decir, que una persona no nos quiera, no nos ame, o a perder a una persona que amamos. Ese es un miedo increíble. Hay gente que tiene una relación bastante nociva, bastante dañada, donde existe abuso, donde existe violencia, donde existen muchas cosas. Sin embargo, por el hecho de sentirse amados, están ahí, no se mueven. Entonces, este miedo hay que identificarlo y acuérdate que lo primero, antes de no ser amado o perder a un ser amado, te tienes que amar tú. Entonces, ese sería el primer paso para vencer este miedo, amarte a ti tal cual eres, aceptarte y darte prioridad antes que nada para que entonces tú puedas dar. Ese es el número 4. El número 5, tenemos un miedo a la vejez, pero ese miedo a la vejez va ligado más que nada al no poderte valer por ti mismo. Es un miedo al depender de otras personas, al de estar atravesando situaciones donde ya no puedes brincar, ya no puedes saltar, ya no tienes la energía que anteriormente tenías y una serie de factores que vienen con la vejez. Pero ojo, a través de los años tú puedes trabajar sobre todo en tus relaciones, sobre todo en tu entorno, sobre todo con este tipo de conexión que haces con las personas cuando te entregas, y te aseguro que vas a tener una vejez hermosa, digna y sobre todo, pues bueno, cuidando también la salud, ¿va? Y ese es el número 5, y el número 6 es el miedo a la muerte. Habrá muchas personas que digan, no, yo no tengo miedo a la muerte. Sin embargo, el momento que estamos abriendo la puerta y yéndonos de este mundo es cuando ese miedo nos invade. Ojalá, hay muchas personas que dicen que no tienen miedo, pues qué bendición, qué bueno. Sin embargo, este miedo existe en más del 90% de las personas, ¿no? Entonces no es que tengamos allá cientos y cientos de personas que no le temen a la muerte, no. Sí, hay muchísimas personas que le temen a la muerte, y sobre todo, y me incluyo yo ahí, los que somos padres, tenemos hijos, tenemos miedo a la muerte por abandonar y dejar a nuestros hijos en este mundo, ¿no? No porque no se valgan por sí mismos, ni mucho menos, pero es el instinto del padre de protección, de querer estar con ellos, de ver a tus nietos crecer, de ver a las siguientes generaciones y estar presentes con ellos, ¿no? Entonces, esos son. Te platico de todos estos miedos, ¿por qué? Porque si los identificas nuevamente y trabajas con ellos y haces lo que corresponde para poder vivir con ellos, porque los miedos nunca se van a ir, te va a ayudar y a facilitar, no solamente en tu calidad de vida, sino también en lo que se llame a lo que se refiera, a la parte profesional, a la parte personal, a la parte espiritual, a la parte de convivencia con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos aspectos te pueden ayudar, ¿va? Hay muchas veces que no nos atrevemos a muchas cosas, inclusive con la familia, inclusive con tus hermanos, incluyendo tus hijos. A veces no dices un te quiero, a veces no te expones o te abres tal como eres, etcétera, etcétera. Entonces,
trabájalo. Muchas veces cuando das esos pasos y cuando trabajas esos miedos y una vez que los tienes contigo y los entiendes y sabes cómo manejarlos, te das cuenta que la verdad no era tan difícil el decir un te quiero, el preocuparte por tu salud, el preocuparte por tu vejez, el ignorar la crítica y sobre todo de aquellas personas que no tienen resultados. Así es de que trabájalos, identifícalos. Nuevamente te puede ayudar de todas maneras y formas en relación a lo personal, lo profesional, lo espiritual. Entonces esto es algo que te dejo aquí. Hay muchas herramientas allá afuera, así es de que búscalas y recuerda que siempre hago mucha referencia a todo esto. La educación y la preparación es constante. No hay días en que digas hoy no voy a aprender nada y no voy a prepararme nada. No sucede así. Trabájalo y entonces tendrás excelentes resultados. Me dio mucho gusto saludarte, estar aquí presente. Nos vemos en la próxima. Gracias.